Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alberto Cortés, responsable de todo el contenido que encuentras aquí en Trading Club. En este video vamos a hablar sobre los retrocesos del mercado, es decir, por qué está cayendo el mercado, por qué cayó el día de ayer y el día lunes. Hoy ya está rebotando, como lo podemos ver en pantalla. El Standard Poor's ya está positivo, casi 1%. Y bueno, mucha gente me ha preguntado cómo debo acercarme, cómo debe ser mi enfoque cuando el mercado está cayendo. Les voy a dar un par de datos interesantes para que ustedes vean cómo el dinero empieza a moverse desde diferentes sectores, o sea, va cambiando y estos ajustes son completamente normales. Entonces, quiero que tengan eso bien, bien en cuenta, cómo funciona la rotación del dinero en el mercado de valores, que sepan que va a ocurrir de vez en cuando y estos ajustes pues son completamente normales. Te invito a que le des un like al video si es que te gusta, si es que te ayuda. Te suscribas al canal, eso también nos ayuda muchísimo. Compartas el video con alguien que creas que le pueda ayudar. Y te invito al grupo de Discord. Aquí abajo encuentras en la descripción el enlace para que te puedas unir. Ahí estamos más de 230 traders ya, inversionistas que estamos hablando del mercado de valores y diferentes cosas. Entonces creo que te puede ayudar bastante, te puede gustar mucho ese grupo. Recuerda que estamos en vivo también los martes y jueves 5:30 pm. Y bueno, antes de todo, ¿cómo son los retrocesos del mercado? Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones que el mercado siempre va a dar ciertos niveles de retroceso. Aquí estamos viendo el Standard Poor's 500 y les voy a dar un ejemplo muy claro. ¿Sí? Regularmente el mercado va a ir cayendo en etapas. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este fue el último alto histórico que tuvimos el 16 de febrero. El mercado desde ahí ajustó aproximadamente el 3.62% en esta última caída. Quiere decir que no fue un retroceso profundo. Incluso podríamos hablar que solamente fue una ligera corrección, muy, muy ligera. El siguiente nivel de caída, ¿sí?, es aproximadamente del 5%. Por ejemplo, acá tuvimos en enero del 2021 una corrección aproximada del casi el 5%, ajustó el 4.57%. Se puede decir que es una corrección un poquito más profunda, es decir, el mercado fue un poquito más abajo. Obviamente la gente se pone nerviosa cuando el mercado cae, pero vean después qué sucede. El mercado va para arriba nuevamente, como está sucediendo en este momento. No quiere decir que el mercado vaya a ser un nuevo alto histórico, o sea, no estoy diciendo eso. Puede ser que el mercado de aquí vuelva a caer el día de mañana. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es normal que corrija. Siguiente nivel de retroceso, o sea, siguiente nivel de profundidad, podemos ir más abajo. Por ejemplo, aquí tenemos este retroceso que se dio en septiembre de 2020. Fíjense cómo se fue el mercado, casi hasta un 11-10% más o menos. Es decir, tuvimos una subida impresionante del mercado. Desde mediados de junio el mercado no dejó de subir y ajustó aproximadamente el 10%. Este tipo de retrocesos o correcciones ya son un poco más profundas. El mercado se tambalea un poco más, es decir, empieza a haber más nerviosismo, empieza a haber más miedo en los mercados, pero es hasta cierto punto también normal. Incluso son niveles que tú deberías tener marcados. Primer nivel, ¿no? El 3%. Es un ajuste, por así decirlo, normal. ¿Sí? Hasta cierto punto tú sabes que el mercado va a ajustar ese nivel. Si baja, se iría hasta un 5%, incluso puede ir hasta un 7%, ¿sí? Para no ponerle fórmulas, puede ir un 5 hasta un 7. Si se va todavía más profundo, pues puede ir al 10, ¿no? Al nivel que estamos viendo ahorita. Después, posteriormente, nos iríamos a un nivel del 15%, ¿sí? Y aquí para esto ya voy a utilizar el ejemplo del mes de marzo que tuvimos la caída más profunda. Si se dan cuenta, desde los máximos acá del 19 de febrero del año pasado, el mercado ajustó primeramente un 16%, casi el 15%, ¿no?, del que estamos hablando aquí, en esta primera etapa de caída. Posteriormente, el mercado rebotó. Les voy a poner un poquito más amplio para que lo puedan ver. ¿Sí? Ahí está. Posteriormente, el mercado rebota unos días después y posteriormente hace un movimiento más profundo. A partir del 15% hasta el 20%, es decir, hasta esta zona de aquí, más o menos, aquí 20%, se dice que el mercado está corrigiendo de manera importante, o sea, está haciendo una corrección profunda. Esta corrección ya la encontramos como profunda.
A partir de que el mercado rebasa el 20%, o sea, días posteriores, que estuvo menos 27, incluso en el bajo estuvo casi menos 35%, estamos hablando de un mercado bajista, es decir, la tendencia del mercado ha cambiado completamente y comienza un mercado bajista. Los mercados bajistas pueden durar días, semanas o meses. En este caso, el último que tuvimos en el Standard Poor's duró días, es decir, el mercado rebotó aproximadamente en un mes. Estábamos viendo esto en marzo y en abril ya estábamos retomando niveles previos acá a los mercados bajistas. ¿Cómo sabemos esto? Dependiendo el tiempo que tome la caída. Si la caída es muy rápida, el rebote va a ser muy rápido, ¿sí? Si la caída es muy lenta, si va haciéndolo por etapas, o sea, va poco a poco, el rebote va a ser también muy, muy lento. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Cuando las caídas son muy rápidas, el rebote es muy rápido, ¿vale? Para que lo tengan bien listo. Ahora, ya que sabemos cómo funcionan estas, por así decirlo, estos procesos en los que el mercado corrige, bueno, tienen que saber algo importante. Eh, los sectores del mercado del Standard Poor's 500 se dividen en varios. Es decir, el Standard Poor's 500 sabemos que son las 500 mejores empresas y tienen muchas empresas dentro de este índice. Y hay varios sectores, ¿sí? Ahorita vemos los sectores. Dentro de estos sectores, pues obviamente hay empresas que tienen la mayor importancia. Vamos a ver el ETF. Bueno, aquí está la composición del S&P 500 y vean, es lo que les digo, hay muchos sectores. Por ejemplo, acá tenemos el de la tecnología, acá abajo el de finanzas, acá arriba servicios de comunicación, consumo cíclico, consumo defensivo, healthcare, que es salud, industriales, energía, real estate y utilidades y materiales básicos. Si se dan cuenta, bueno, materiales básicos creo que no lo alcanzaron a ver por mi camarita, ahí está, acá está del lado derecho, utilidades y materiales básicos. Si se dan cuenta, el ETF está acomodado, por así decirlo, en base a los mayores componentes. Del lado izquierdo tenemos a la tecnología con Microsoft y con Apple liderando, por así decirlo, el cuadrito más grande es el que tiene más peso. Lo que quiero que vean es esto, está muy interesante. Estoy viendo ahorita, se dan cuenta, está coloreado por verde o por rojo o por gris, ¿no? Si es verde es que ha tenido un buen desempeño este año, si es rojo es que ha tenido un mal desempeño, si es gris es que está tablas, por así decirlo. Estamos viendo el Year to Date Performance. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos viendo de aproximadamente desde el 1 de enero hasta el día de hoy, que es 24 de febrero. Entonces estamos viendo el rendimiento, por así decirlo, de los últimos 2 meses del mercado. Vean cómo los sectores, tanto de tecnología, ¿sí? Los sectores aquí de tecnología, y de consumo cíclico, como está Amazon, Tesla, ¿sí? Facebook, por ejemplo, solamente aquí la excepción es Google, de los grandes cuadros, están completamente en gris o en negativo incluso las mayorías. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero está rotando hacia nuevos sectores, hacia diferentes sectores. ¿Qué sectores creo yo que el dinero está rotando? En primer lugar, tenemos a los semiconductores. Ha habido un boom por semiconductores estos últimos meses, incluso hubo escasez durante el mes de enero de semiconductores, lo que provocó que estas empresas empezaran a tomar ganancias, es decir, pues obviamente hay escasez, se vuelve un producto difícil de conseguir, sube el precio, ¿no? Entonces, estas empresas creo que tienen un buen desempeño y el dinero se está metiendo a los semiconductores. Segundo, los bancos, pero los bancos en específico, no Visa y Mastercard, que son servicios de ayuda para pagos. En este caso, JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, son los bancos que yo pienso que están teniendo una rotación de sector, se están teniendo una rotación de dinero hacia ellos. Siguiente sector que yo creo que está teniendo mucha mucha fuerza, la energía, efectivamente, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, bueno, en general todo el sector de energía creo yo que está tomando bastante fuerza y puede ser que todavía les quede otro impulso más este mes de marzo, abril, tal vez posiblemente termine su impulso, pero el dinero es un hecho que se movió, que se rotó para esos sectores.
Siguiente sector que también se está moviendo bastante bien, el de viajes. Todo lo que va relacionado a viajes, también incluso las aerolíneas, ¿sí? Están subiendo. Por ejemplo, aquí tenemos Booking, tenemos Carnival, Royal Caribbean, etcétera, Expedia, ¿no? Entonces también creo que es un sector al que el dinero se está moviendo, está incrementándose ahí, está habiendo más inversionistas que están metiendo dinero ahí, porque al parecer la economía a finales del verano se va a abrir completamente en Estados Unidos, es decir, va a haber una inmunidad posiblemente gracias a la vacuna y puede haber un mayor movimiento de viajes. Y otro sector que está también empujando fuerte, eh, todo el tema de agricultura, commodities, ahorita lo vamos a ver, y por ende, Caterpillar, John Deere, eh, eh, por acá tenemos Packard, por ejemplo, también, en especial John Deere y Caterpillar, son las dos empresas muy fuertes porque ahorita todos los commodities relacionados a energía y agricultura están teniendo un importante desempeño, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Viendo ciertos ETFs relacionados a esto, ¿ok? Entonces, bueno, ya tuvimos los sectores que quería ver. También otro sector interesante que creo que puede empujar, pues es el de aerospace, ¿no? Lo que estábamos viendo de las aerolíneas, ¿no? Que puede ser que se reinstalen, el sector aeroespacial. Podría ser que este año también tengan un crecimiento importante, así que no le pierdan la vista a las aerolíneas más importantes. También tenemos Boeing, que creo que puede tener un importante impulso, ¿sí? Este año no ha subido, es decir, el dinero todavía no llega a esos sectores, pero creo que puede tener un importante impulso. Entonces, ¿cómo vemos el sector de commodities, por ejemplo? Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a ir primero con los semiconductores. ¿Cómo yo veo que ETFs de semiconductores pueden ser los mejores para mí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí en el Exchange Traded Funds, en los ETFs, estamos viendo también el performance de este último 2021. En Finviz viene todo este material es gratuito. Entonces, por ejemplo, aquí está el ETF de semiconductores, SOXX, más 10% este año. Si se dan cuenta, ha tenido un excelente rendimiento, solo van 2 meses y ya tiene casi 10% de ganancias. Entonces, les recomiendo que vengan a ver aquí ciertos ETFs que pueden tener buen crecimiento. Siguiente ETF, finanzas, XLF, 11% este año. Y acá abajo viene el de Regional Banking, casi 26% este año. Yo les recomiendo más el XLF, tiene composición de bancos más grandes. Este tiene bancos un poco más pequeños, más regionales. Por lo tanto, les recomiendo más el XLF. Entonces, otro ETF importante. XLE, sector de energía, más 28% este año. Importantísimo este ETF. Fíjense cómo el dinero ahí se movió. Y el de petróleo y exploración de gas, que es SHOP, más 40% este año. Importantísimo, ¿no? Y bueno, por acá escondido tenemos el ETF RCD, que incluye a todo el sector de viajes, por ejemplo, Carnival, Royal Caribbean, Expedia, ¿sí? Todo este cuadrito que se ve aquí chiquito incluye a todo este tipo de empresas de consumo cíclico. Entonces también ahí está rotándose el dinero un poquito más tranquilón, o sea, no hay tanto empuje como con los semiconductores, como con las finanzas o la energía, pero definitivamente ha tenido un excelente inicio de año también todo el tema de viajes. Ahora, siguiente ETF interesante, ¿no? Acá del lado derecho. Tenemos lo que es el petróleo con el uso, ¿sí? Y tenemos un ETF súper interesante acá abajo que se llama el DBC, ¿sí? Ahorita aproximadamente tiene el 15% de ganancias. El DBC es un tracker de los principales commodities que se tiene en el mercado. Entonces vamos a ver el gráfico de este ETF. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo ha estado subiendo de este último año. Vamos a poner aquí un año para que vean. Está aproximadamente en $17. Ya ha estado empujando desde los máximos acá previos de febrero, que fue en 14.50. Ha estado empujando, rompió muy fuerte. Ahora, lo que creo es que sí puede venir un ajuste. Tal vez le toque un ajuste. Puede ser que vaya a los 16, 16.50. Pero creo que este ETF
va a seguir empujando bastante bien. Por supuesto, el DBC, que es el que estamos viendo ahorita, el XLE, que es el de energía, ¿sí? Fíjense que también ha estado interesante, está por debajo del último año, es decir, todavía no alcanza la parte acá de febrero previa a la caída del 2020, pero está subiendo con mucha fuerza. Tenemos el de semiconductores, que es el SOXX, también lo vimos. El XLF, que es el de finanzas, ¿sí? Para que también lo tengan. Este ya superó el alto previo que tuvimos acá en febrero, en la zona de $30, y ahorita está en 33. El RCD, que es el de consumo, por así decirlo, discrecional, donde está todo el tema de viajes, que lo habíamos hablado. Y por último tenemos el petróleo, que también ha tenido un excelente año, a pesar de la caída que vimos acá. Miren, estuvo cotizando casi en $80 el año pasado, ahorita está en 42, recuerden todo el tema que pasó con el petróleo, pero vean lo que ha sucedido desde el último año, ha estado subiendo todo este 2021 y puede ser que vaya a buscar niveles todavía más altos, tal vez hasta $47. Entonces, súper importante que tengan en cuenta todos estos ETFs para su operativa, no se queden solamente viendo el sector de tecnología, o sea, por supuesto que es un sector súper interesante, o sea, tienen bastante potencial, pero el dinero va rotándose. Esto es clave que tú lo entiendas como inversionista. El dinero no se va a quedar fijo en un punto, va a ir rotando entre diferentes sectores y puedes utilizar Finviz, la herramienta que ya vimos, para que sepas cómo ver hacia dónde se está moviendo el dinero, cuáles son los sectores donde puedes tú tener más probabilidades de ganar. Puede haber más dinero, puede seguir subiendo, y que sepas qué acciones comprar o qué ETFs comprar. Y bueno, espero te haya gustado este video. Si es así, te invito a que le des like, te suscribas y pronto estaremos haciendo más videos. Nos vemos mañana en vivo en punto de las 5:30 p.m. Te mando un fuerte abrazo. Bye.